Buenos días a todos y todas. Para mí es un honor hacer la apertura de este curso de enfermedades neuromusculares de SOMNIA, en el que participamos miembros del grupo de estudio de enfermedades neuromusculares en un momento tan especial para las enfermedades neuromusculares, especialmente a nivel pediátrico, cuando ya tenemos un enorme avance en los últimos años respecto a diagnóstico, hace aproximadamente unos 20 años, 15 o 10 de las enfermedades neuromusculares, y hace menos de 10 años, diría 6 7 años, en el tratamiento genético o modificación del gen en algunas enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular de Duchenne y la atrofia muscular espinal. Sin embargo, no tenemos todavía tratamiento curativo para estas enfermedades, pero claramente hay un enorme avance y el gran sesgo que tenemos, el gran problema, es el tremendo precio de estos tratamientos que son realmente eh, un- una dificultad muy grande y que es lo que nos ha tenido con dificultades hasta el día de hoy, con todo para aplicar estos tratamientos en los niños que lo requieren. En este curso vamos a hablar no de todas las enfermedades neuromusculares, sino que de las más frecuentes, como son la distrofia muscular congénita, las miopatías congénitas, la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia miotónica, los síndromes miasténicos, el Charcot-Marie-Tooth, o sea, es la más frecuente de las polineuropatías hereditarias. Y va a haber finalmente una exposición de casos clínicos, donde van a poder participar ustedes también haciendo preguntas, eh, como también podrán hacerlo al final de las charlas. La primera, que van a ser dos, las que van a ser sincrónicas y las demás, eh, partiendo por esta, serán asincrónicas, así que no habrá posibilidad de participar para los auditores. En esta primera presentación voy a referir a los aspectos generales de la aproximación clínica al paciente con enfermedades neuromusculares. Las enfermedades neuromusculares, para partir por el ABC, son las entidades que comprometen un nivel de la unidad motora que está constituida por la motoneurona inferior, el nervio periférico, la unión neuromuscular y el músculo. Estas enfermedades son tanto hereditarias como adquiridas, y entre las hereditarias tenemos algunas que son de curso progresivo, como otras de curso no progresivo. En, en, esta, en esta charla, en esta clase, me voy a referir fundamentalmente a las enfermedades neuromusculares hereditarias. ¿Cuál es la herencia de las enfermedades neuromusculares? Es la más variada, la que prácticamente se ve en todas las enfermedades genéticas. Tiene todas las posibilidades, como ser autosómica dominante, en el caso de la distrofia miotónica 1, distrofia fásica polumeral, miopatías congénitas, neuropatías hereditarias, distrofia de cintura, autosómica recesiva, también la distrofia de cintura, la distrofia muscular congénita, la atrofia muscular espinal, síndrome miasténico, miopatías mitocondriales de origen nuclear, miopatías congénitas que también pueden ser autosómicas recesivas, y las ligadas al X, como la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia muscular de Miller-Dreyfus, la miopatía miotubular, el síndrome de Kennedy.
La herencia materna está en las enfermedades mitocondriales por compromiso del ADN mitocondrial y las formas esporádicas, que tenemos varios cuadros como los mitocondriales, el Kensaide, las miopatías congénitas, como la ACTA1 y el compromiso de proporción del tipo de fibras, la forma de la aminopatía por head drop, que es también esporádica. Por lo tanto, tenemos todas las posibilidades de herencia en las enfermedades neuromusculares, dependiendo del tipo de enfermedad a que nos estemos refiriendo. En cuanto a la frecuencia, aquí salta a la vista cuáles son las más frecuentes, como la distrofia muscular de Duchenne y la atrofia muscular espinal, siguiendo pues las miopatías congénitas, las distrofias musculares congénitas y otras. Por eso no es raro que las enfermedades más frecuentes sean justamente las que ahora tienen un tratamiento genético o de modificador del gen, a diferencia de las otras que por ser menos frecuentes es mucho más difícil realizar estudios con fines terapéuticos. Las miopatías definidas como enfermedades que afectan preferentemente al músculo estriado permiten englobar ya las miopatías congénitas como las distrofias musculares. Por lo tanto, este término nos sirve para englobar las que tienen una relación con la miología, dejando fuera, por supuesto, las neuropatías hereditarias, que si bien son relativamente frecuentes, no van a ser tema de esta charla. Tampoco los síndromes miasténicos. ¿Cuál es la definición de miopatía hereditaria? Son enfermedades que afectan en forma primaria el músculo estriado debido a un defecto genético de herencia variable, como ya les mencioné, y las miopatías pueden expresarse en diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Es importante eso porque muchos cuadros de miopatías congénitas pueden hacerse sintomáticas después del nacimiento y hacerlo un poco más difícil entonces llegar al diagnóstico. Las miopatías entonces se definen como estructurales o congénitas y las miopatías metabólicas. Las distrofias musculares las podemos dividir en las formas congénitas, en las distrofinopatías, en las distrofias musculares de Ehlers-Danlos, las distrofias musculares de cintura, la distrofia facioscapulohumeral, la distal y oculofaringe, sobre todo esta última, que es de exclusiva incidencia en el adulto. Un poco de historia para las miopatías congénitas, porque si ustedes ven, ya en el año 1956 ya había una descripción de algunas de las enfermedades musculares, la miopatía congénita central core, el año 56, el año 63 se describió la miopatía anemalínica, un poco después la miopatía centronuclear, posteriormente la miopatía miotubular y después ya otras enfermedades tipo como fingerprint, CAP, Minicore, que claramente están diagnosticadas con ayuda de la microscopía electrónica, como lo que describió Fardó el año 78 como las miopatías por depósito de desmina,
que para nosotros siguen siendo un grupo de enfermedades eh, difíciles de diagnosticar. Posteriormente, entre los años 90 y 97, ya se describe el gen y las proteínas de tres de las miopatías congénitas más frecuentes, como la nemalínica, central core y centro nuclear. Posteriormente, ya hasta el día de hoy, se siguen descubriendo genes y proteínas de muchas de las enfermedades que constituyen las miopatías congénitas, aunque sabemos que todavía está las posibilidades de que abierta y cierta de que van a seguir existiendo nuevas y describiéndose nuevas miopatías congénitas, como ya ha ocurrido en los últimos años. Respecto a las distrofias musculares, el término es un término en que confluyen una serie de enfermedades muy diferentes, por lo tanto un grupo muy heterogéneo de enfermedades, pero que tienen en común un patrón de degeneración y regeneración muscular con reemplazo por fibrosis y tejido adiposo. Esa es la definición de distrofia muscular y podemos ver entonces formas clínicas muy diversas, de etiología en cuanto a la causa genética también muy diversa y de pronóstico también muy diferente. Un poco de historia en las distrofias musculares, que aquí nos vamos a tener que retroceder a 1860, cuando Duchenne de Boulogne definió la distrofia muscular progresiva, y posteriormente, en 1903, Batten describe la forma congénita de la distrofia miotónica, lo que indica que hace muchísimos años ya se tenía nociones importantes respecto a enfermedades neuromusculares. En 1930, Ulrich describió la distrofia muscular congénita hipotónico-esclerótica por exceso de tejido conectivo, y Banker en 1957 describió la distrofia muscular congénita con artrogriposis. El año 1959, Fukuyama describen en una revista japonesa una casuística de un tipo de distrofia muscular congénita con compromiso cerebral. Publicó mucho respecto a esta enfermedad, pero todo esto quedó más que nada en la literatura japonesa y no salió al exterior. En 1977, Santaburi describió el síndrome músculo-ojo-cerebro, una de las distrofias musculares congénitas con compromiso cerebral, y el año 1986, o sea, ustedes ven casi 30 años después que Fukuyama describiera la distrofia muscular congénita, él fue a la Academia Americana de Neurología, a un congreso de la Academia Americana, y ahí se reconoció esta entidad como una entidad clínica independiente, como la distrofia muscular congénita de Fukuyama. Posteriormente, el año 87, Koenig y Kunkel clonan el gen de la distrofia muscular de Duchenne y posteriormente el producto del gen, que es la distrofina. Y el 88, Di Mauro describen la deficiencia de distrofina del sarcolema, lo que ha permitido hasta el día de hoy hacer estudios de la biopsia muscular para detectar la presencia o ausencia total o parcial de distrofina como un elemento diagnóstico muy importante en estas enfermedades. Posteriormente,
el año 89 se escribió la glicoproteína asociada a la distrofina. Y esto sí que fue un boom porque de acá aparecieron la mayoría de las nuevas distrofias musculares que se describieron posteriormente, de las distrofias musculares de cinturas. El 92, Tomé describe la distrofia muscular producida por una falla, deficiencia de una glicoproteína asociada a distrofina, que es la sarcoglicanopatía. Posteriormente se describe la deficiencia de merosina y finalmente ya se han descrito muchas nuevas distrofias de cintura autosómicas recesivas y de distrofia muscular congénita también. Es decir, todo se está moviendo, los conocimientos que tenemos ahora, por supuesto, van a ir cambiando. Cada vez vamos a saber más de estas enfermedades y eso es lo que nos entusiasma tanto en seguir justamente la evolución de todos estos cuadros y de todas las enfermedades neuromusculares, especialmente, como les decía inicialmente, para lograr un tratamiento, ojalá curativo, de la mayoría de ellas. Este es el complejo de proteínas del sarcolema, donde podemos distinguir las proteínas como las del sarcoglicano que están en el sarcolema mismo, que están bajo el sarcolema, donde está la distrofina, que es la proteína más grande que existe, la lactina, está la diferlina, y en el extracelular, en la materia extracelular, están las diferentes proteínas que tienen que ver fundamentalmente con la presentación de distrofias musculares congénitas, como la laminina alfa 2, el colágeno 6, el distroglicano, especialmente el alfa-distroglicano. Rápidamente mostrar cómo la miogénesis también nos puede dar luces de algunas alteraciones que vemos en algunas miopatías, como cuando se quedan en la fase miotubular o cuando no logran realizar una adecuada diferenciación del tipo de fibra o cuando se produce atrofia de un tipo de esta fibra. Porque el miocito, cuando está maduro, el núcleo se va a la periferia, pero antes en la etapa miotubular el núcleo es central, lo que ocurre en algunas miopatías congénitas. Aquí tenemos el miotúbulo y aquí tenemos el sarcómero, que es la unidad contráctil del músculo, que está constituida por filamentos finos de actina y gruesos de miosina, y donde participa también la titina como un elemento que es muy importante y que cada vez nos interesa más porque ahora sabemos que existen miopatías por mutación a nivel de la titina, y lo que ha ampliado el número de pacientes con diagnóstico confirmado, en este caso por la mutación de titina. ¿Cuándo sospechamos entonces una enfermedad neuromuscular? ¿Cuáles son los signos principales? Eso depende de la edad del paciente. En el recién nacido y lactante, lo más importante es encontrar hipotonía, aunque el signo cardinal, por supuesto, que es la debilidad muscular, que se ve en todas las edades. Otra forma que puede inducir a sospechar una enfermedad neuromuscular es la intolerancia al ejercicio, que se ve en el preescolar y el adulto.
La fatigabilidad es otro elemento importante en algunas de las enfermedades, como la miastenia gravis, la miotonía en cuadros miotónicos con o sin distrofia y finalmente antecedentes familiares de enfermedades neuromusculares que pueden orientarnos justamente a la presencia de enfermedad neuromuscular del niño cuando hay familiares que tienen esta enfermedad, ya sea la madre, el padre o hermanos u otros familiares. ¿Cuándo sospechar enfermedades neuromusculares? Además de los signos cardinales que ya le señalé, cuando existe artrogriposis, cuando existe IPVOC, o sea, alteraciones ortoarticulares, luxación de caderas, micrognatia, contracturas, escoliosis, espina rígida, escápulas aladas, pectoral excavato. Cualquiera de estos elementos tiene que hacernos por lo menos investigar y examinar al niño en la búsqueda de un cuadro de hipotonía asociado a debilidad muscular. Alteraciones cardíacas como la miocardiopatía, arritmias también pueden correlacionarse con enfermedades neuromusculares, trastornos gastrointestinales como trastorno de succión de glución, gastroparesia, constipación también se asocian a las enfermedades neuromusculares. La afección broncopulmonar es muy importante, es muy frecuente que los niños con miopatías congénitas, incluso antes de ser diagnosticados, presenten o tengan el antecedente de infecciones respiratorias frecuentes, justamente por la dificultad que tienen para manejar y movilizar secreciones y por lo tanto tienen con mayor frecuencia una tendencia a infectarse. También la insuficiencia ventilatoria, en los casos más severos, o la hipoventilación nocturna orientan a estas enfermedades. Respecto a la parte oftalmológica, la oftalmoplegia, las cataratas, la miopía, la oftalmoplegia que se presenta tanto en cuadros de miopatías congénitas, como algunas distrofias musculares, como la miastenia gravis, como en enfermedades mitocondriales. La alteración del tejido conectivo que se expresa por hiperlaxitud también es importante, aunque hay que considerar que la hiperlaxitud prácticamente como signo aislado no tiene una relevancia mayor, pero sí la tiene cuando se asocia a hipotonía y debilidad muscular o a debilidad muscular. Y el compromiso cerebral, que lo podemos ver en algunas enfermedades, que en la mayoría de los casos de la enfermedad neuromuscular no se asocia a compromiso intelectual, pero hay formas de distrofia muscular congénita que sí se asocian al retardo mental, encefalopatía, lisencefalia y en algunos casos con compromiso la sustancia blanca como leucodistrofia, aunque en estos casos no se asocian necesariamente al retardo mental. ¿Cuáles son los estudios importantes, fundamentales para llegar al diagnóstico de las enfermedades neuromusculares? Las enzimas musculares, en primer lugar, la CPK, que nos puede orientar al diagnóstico de distrofias musculares, mucho menos miopatía y mucho menos atrofia espinal, pero no hay que descartar esta enfermedad si la CPK está alta, pero en general corresponde a cuadros de distrofia muscular. La electromiografía y velocidad de conducción nos ayudan a ver cuadros miopáticos y diferenciarlos de los neuropáticos. La TAC o resonancia muscular es muy importante, para diferenciar algunos tipos de miopatía y distrofias musculares. Y la biopsia muscular, especialmente con histoquímica e inmunohistoquímica para algunas distrofias musculares y especialmente para las miopatías congénitas. La resonancia cerebral es importante
de los casos que se asocian a compromiso cerebral, como les mencioné, distrofias congénitas, y finalmente el estudio genético de ADN nuclear y mitocondrial nos permiten confirmar estos diagnósticos en la mayoría de los casos. La histopatología histoquímica muscular son fundamentales como herramientas, como les decía, para el diagnóstico fundamentalmente de las miopatías congénitas, donde tenemos las distintas tinciones de cadena miosina TPasa que diferencian los tipos de fibras, la tinción de Gomori que permite ver la trama intermiofibrilar y las bandas Z, y también las mitocondrias. El NAD que nos permite ver la actividad oxidativa mitocondrial y también nos permite ver la diferencia del tipo de fibra. El COX, que nos permite ver el complejo 4 de la cadena mitocondrial. El PAS o ácido periódico de Schiff permite ver acúmulos de glicógeno y el SUDAN negro o el rojo permiten ver la acumulación de lípidos. Por supuesto, la inmunohistoquímica nos permite ver las distintas proteínas como la distrofina, diferlina, merosina, y podemos teñirlas con la inmunohistoquímica para ayudarnos en el diagnóstico de diferentes distrofias. Aquí solamente puedo mostrar en la tinción de NAD cómo se puede diferenciar los tipos de fibra tipo 1 más oscura y tipo 2 más clara, aunque la TPasa es más exacta en esto para diferenciar los tipos de fibra. Finalmente, en la biopsia muscular podemos completarla con microscopía electrónica. Es más difícil llegar a esta instancia, pero puede ser útil cuando tenemos dudas cuando queremos descartar o confirmar hallazgos de la microscopía de luz, como en este caso, cuerpo de nevalina, o el análisis de alteraciones mitocondriales y agregados proteicos, como en este caso, unos agregados tubulares que se ven muy bien en un paciente chileno con una miopatía congénita. Entonces, primero vamos a ver la forma clínica de la presentación clínica con hipotonía y debilidad muscular, que esto es lo que se presenta en la relación nacido y lactante, y cuáles son las enfermedades que pueden producir este cuadro: la atrofia muscular espinal, la distrofia miotónica congénita o neonatal, las miopatías congénitas, la distrofia muscular congénita, las miopatías mitocondriales, y finalmente, como un diagnóstico de descarte, la hipotonía congénita benigna. Los estudios genéticos en enfermedades neuromusculares son múltiples, desde los no tan complejos como la PCR con amplificación, que es la MLPA, que detecta lesiones y duplicaciones del gen, que pueden servir para el diagnóstico del Charcot-Marie-Tooth, la distrofia muscular de Duchenne, en la mayoría de los casos, más del casi 70% de los casos, y la atrofia muscular espinal en todos los casos. La secuenciación de un gen aislado para mutaciones puntuales, como en algunos casos de distrofia muscular de Duchenne y otros cuadros. La secuenciación simultánea NGS de muchos genes nos permiten acceder a paneles de miopatías congénitas, distrofias musculares, neuropatías, etcétera, lo cual ha facilitado mucho el diagnóstico recientemente de esta enfermedad a nivel mundial y más recientemente a nivel local. El estudio del exoma nos permite ampliar las posibilidades diagnósticas a otras enfermedades genéticas, además de las enfermedades neuromusculares, y una PCR especial
que cuantifica el número de repeticiones o expansiones del gen son muy importantes en la distrofia miotónica, en el síndrome de hipoventilación central congénita, que nos permiten llegar a ese diagnóstico, que a los que no se puede acceder solo con el exoma. Y finalmente el estudio de ADN mitocondrial, que también hay que hacerlo en forma complementaria al exoma si sospechamos esta enfermedad. La atrofia muscular espinal es una enfermedad muy frecuente y la tipo 1 es la que corresponde más o menos más del 65% de todos los casos de atrofia muscular congénita, y es la causa más frecuente de hipotonía neuromuscular del lactante, entre 2 y 6 meses. Corresponde a una mutación del gen SMN1, donde hay ausencia de los exones 7 y 8. Clínicamente se observa debilidad proximal severa, reflexio global, fasciculaciones linguales, represión diafragmática, expresión facial normal y una electromiografía que es neurogénica. La biopsia ayuda, pero actualmente ya no se aplica porque lo que se hace es el estudio genético, que nos permite hacer el diagnóstico en más del 95% de los casos. La AME2 se inicia más tarde, a los 6 meses de vida. En estos casos logran una sedestación, pero no logran la marcha. La M1 no logran ni siquiera el sostén cefálico. Hay debilidad severa, cuádriceps y psoas, escoliosis severa, sobrevida mucho más prolongada. La ventilación no invasiva aumentan la sobrevida. En el caso del AM1 es la ventilación que finalmente es invasiva la que permite que estos niños, y ha permitido que estos niños sobrevivan muchos años. Los tratamientos del AME actualmente son tanto no genéticos como genéticos, como sale muy bien en este cuadro, y tenemos que el manejo general, el cuidado ventilatorio, el cuidado de la alimentación a través de gastrostomía fundamentalmente son muy importantes para la sobrevida y el manejo de estos niños. Y por supuesto que están también los tratamientos actuales de reemplazo del gen y de modificación del gen que están actualmente en uso, como el caso del nusinersen y del risdiplam. Aquí está el nusinersen, que es el primer medicamento que se usó, que es de uso intratecal y que ha llevado a que muchos niños con este cuadro, especialmente la forma tipo 1, hayan sobrevivido, incluso pueden estar fuera del ventilador mecánico o puedan llegar a sentarse, incluso llegar a poco más allá que de eso, lo cual es muy alentador, aunque sabemos que todavía falta mucho para lograr la curación en esta enfermedad. Y estos son los 3 tratamientos que actualmente están en uso, que son el risdiplam, primero, antes el Spinraza, que fue la primera aprobada en el año 2016, el risdiplam el año 2020, Zolgensma el año 2019, porque todavía no tenemos acceso, por lo menos en Chile, no hay un acceso directo, tampoco hay para los otros, pero sí se hace por vía judicial
y se ha logrado tener muchos niños en tratamiento, pero Valsalquema todavía está en proceso. La distrofia miotónica congénita o forma neonatal es la enfermedad multisistémica autosómica dominante que se producida por expansión del gen formado por tripletes CTG. La enfermedad neonatal es la causa más frecuente de enfermedad neuromuscular en el recién nacido. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno tiene un recién nacido hipotónico, que además tiene displasia facial, pensar en esta entidad, junto, por supuesto, con algunas miopatías congénitas o distrofias musculares congénitas con menor posibilidad. Son de transmisión materna exclusiva y tiene el fenómeno de la anticipación, es decir, si la madre tenía la enfermedad moderada, el niño tiende a tenerla más severa justamente por mayor expansión del gen y por aumento importantísimo del número de tripletes que va a hacer que esta enfermedad sea mucho más severa en el hijo y en las generaciones siguientes, ¿no? Los cuadros, la parte clínica, fundamentalmente la hipotonía, cefaloparesia, la displasia facial, debilidad muscular, trastorno de succión y trastorno respiratorio. Entonces pueden ver que también puede haber macrocefalia. La displasia con la labio superior en D invertida es muy importante. Puede haber, o sea, en los casos más severos, elevación del diafragma derecho y dilatación de ventrículos laterales. La clínica es muy importante, tanto el recién nacido como el examen de la madre, observando la miotonía. Pero también uno puede observar los rasgos clínicos de la madre o del hermano, y si eso no está, el estudio genético es obligatorio. Pero generalmente igual hacemos el estudio genético para confirmar esta enfermedad, aunque clínicamente podemos estar bastante seguros. Cuando hay miotonía en la madre, en la clínica del recién nacido o niño mayor. Y respecto al pronóstico, esta enfermedad en la forma neonatal, la forma más severa, tiene una altísima mortalidad hasta el día de hoy. Por lo tanto, es que es muy importante que el diagnóstico sea ultra precoz, o sea, en el periodo neonatal, justamente para poder tener un consejo genético adecuado. Ustedes ven cómo la mayoría de los casos, casi la totalidad, son de transmisión materna, salvo excepciones, y que en la clínica, que puede desorientar un poco, se asocia a la macrocefalia y la presencia de ventrículos laterales dilatados, que puede erróneamente hacer pensar en un cuadro de tipo central y no neuromuscular. En todo caso, la distrofia miotónica es una enfermedad multisistémica y no primariamente neuromuscular. Las miopatías congénitas ahora, que son un cuadro muy frecuente y que ya se conoce, como decía, desde el siglo antepasado, son enfermedades causadas por fallas en la ontogénesis muscular. El desarrollo de la fibra muscular no es completo y por lo tanto aparece alteraciones a nivel del tejido muscular que se pueden ver en la biopsia. La clínica de hipotonía, cefaloparesia, diparesia facial son similares a otras enfermedades neuromusculares, pero existen formas neonatales severas, como especialmente la nemalínica y la miopatía miotubular ligada al X. Aquí vemos cómo la histopatología puede mostrarnos la especificidad de cada enfermedad, en este caso cuerpos nemalínicos, núcleos centrales o estos core centrales, la miopatía central core. ¿Qué exámenes son importantes de hacer en las miopatías congénitas? La creatinquinasa generalmente es normal, pero puede estar elevada en algunos casos, como la miotubular, la
como la centronuclear, y en el central core, fundamentalmente. La electromiografía puede ser miopática como normal. La biopsia muscular es diagnóstico en un porcentaje importante de casos, y el estudio genético es el que logra el diagnóstico definitivo en casi todas las miopatías congénitas. Aquí tenemos cómo la misma miopatía congénita puede ser producida por diversas mutaciones, como el caso de la nemalínica, que puede ser por mutación de nebulina, de alfactina, tropomiosina, etc. Las miopatías con core, como central core, puede ser producida generalmente por mutación del receptor de ranodina, tanto dominante como recesivo. La enfermedad multicore, la miopatía miotubular, producida por falla mutación en la miotubularina, y así, en general, es importante saber de que una sola histología puede corresponder a diversas mutaciones, como las que se ven también en la desproporción congénita del tipo de fibra. Y este cuadro muestra lo mismo, como aquí tenemos cuadros tanto antiguos con la miopatía centronuclear, la central core, como pueden ser debido a distintas mutaciones, en este caso RID1, la miopatía central core y la miopatía centronuclear también, que pueden ser producidos por mutación de la titina, una causa relativamente nueva de miopatía congénita, y puede producir elementos central core como de elementos de miopatía centronuclear y también desproporción del tipo de fibra. Sí sabemos que la miopatía congénita más frecuente es la RID1, como se ha visto en trabajos hechos hace más de 10 años por Montoni y otros autores. La miopatía nemalínica puede ser severa o leve, de herencia dominante o recesiva. La más frecuente es la mutación de nebulina y ACTA1. Esta última puede ser generalmente esporádica. Y la característica que le había mencionado, las miopatías congénitas, que después de una forma neonatal severísima, el niño puede presentar una mejoría notable y hacer una vida bastante normal en la edad escolar, cosa que no se ve en otros cuadros como las distrofias congénitas o distrofias musculares de Duchenne. Forma autosómica dominante, donde la madre está afectada, y la biopsia muscular que muestra el cuerpo de nemalina, tanto en la microscopía de luz como en la microscopía electrónica. Aquí una niña con un cuadro de mutación de nebulina, con dos mutaciones de nebulina y prácticamente clínicamente tuvo debilidad en la infancia precoz y posteriormente ha mostrado una evolución a la normalidad, y ustedes ven la biopsia llena de cuerpos de nemalina. O sea, la cantidad de alteraciones de la biopsia o de cuerpos de nemalina en este caso no tienen que ver con el pronóstico ni la gravedad de la enfermedad. La miopatía mediotubular ligada al X, que es un cuadro muy severo, se ve solamente en los hombres, aunque también hay formas leves en un porcentaje menor. Las portadoras, las madres portadoras pueden ser sintomáticas ocasionalmente. ¿Y qué tenemos aquí? Macrocefalia, tal como la distrofia miotónica neonatal, hipotonía y debilidad severa, oftalmoplegia y tosis palpebral, y altísima mortalidad el primer año de vida, siempre que no se conecte a ventilador mecánico, y en este caso la mayoría van a ser dependientes de esta ventilación mecánica. Aquí tenemos un ejemplo que tiene artrogriposis asociada, tiene la displasia facial, aquí la tosis palpebral total,
Y aquí podemos ver las costillas finas, entonces, por poco desarrollo del músculo que hace que no se desarrolle, entonces también la parte ósea, en este caso la parrilla costal. Aquí tenemos la biopsia donde se ven los núcleos centrales, que son como prácticamente miotúbulos, con los tremendos núcleos al centro, y una mayor actividad oxidativa central en las fibras también típica de la miopatía miotubular. Se están iniciando ahora tratamientos genéticos de esta miopatía porque todavía no han tenido resultados definitivos. Pero es una posibilidad de que un tiempo tengamos tratamiento para la miopatía miotubular. La miopatía centronuclear es mucho más frecuente, hay forma autosómica dominante, como en este caso por dinamina 1, y autosómica recesiva, que son más frecuentes. Aquí tenemos que también los núcleos son centrales, pero hay fibras más atróficas que otras, y donde también hay acúmulos de actividad oxidativa a nivel central. Y esta es la forma leve de la miopatía miotubular, que tiene características especiales en la biopsia, que tiene estas fibras en collar, que se ve como este collar alrededor, está como marcando la fibra, y que solamente se observa en esta forma de miopatía centronuclear, en el fondo por mutación de la miotubularina, pero de evolución más leve. Y la miopatía central core, que es alelo a la hipertermia maligna, que va a producir la miopatía más frecuente por mutación RIP1, por alteración de la función contracción, excitación del músculo, con participación del calcio, y teniendo claro que algunas solo producen hipertermia maligna. Y la clínica es hipotonía y debilidad proximal, fundamentalmente con CK elevada, solo cuando hay hipertermia maligna asociada o solo hipertermia maligna sin claros signos de miopatía centronuclear, de miopatía central core. Aquí tenemos una niñita que tiene contracturas, tiene algunas dismorfias y tiene justamente la alteración del foco central o central core, zonas con menor tensión oxidativa en el centro o periferia de la fibra. La desproporción congénita del tipo de fibra, que puede ser secundaria, pero hay formas puras, producidas por diversas mutaciones que van a producir una miopatía congénita que en general tiene un curso benigno con mejoría a partir del segundo año de vida. Hay algunos casos que no son tan benignos, pero la mayoría tienen un curso bastante favorable. Aquí se ve uno de estos casos con atrofia de las fibras tipo 1, que se ve claramente la diferencia con las tipo 2. Respecto a las distrofias musculares congénitas, se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades que comienzan en los primeros 6 meses de vida, que esto se amplía un poco incluso hasta el segundo año, como ahora que se ha avanzado mucho con los estudios moleculares. Entonces se ha visto que el rango de inicio de estos cuadros en la expresión clínica es mucho más amplio. La herencia, generalmente autosómica recesiva, es la segunda causa de hipotonía neonatal. Hay biopsia muscular con pattern distrófico y la CPK generalmente está elevada. Hay formas clásicas sin déficit intelectual y formas
con déficit intelectual, que son las formas menos frecuentes como Walker-Warburg, músculo ojo cerebro y Fukuyama. Las que tienen merosina presente están Ulrich, o la déficit de colágeno 6, la espina rígida y otras más raras como la miopatía de Bethlem y la distrofia muscular congénita por la minopatía, que es la head drop por una falla en el gen de la minina. Hay un traslape entre las miopatías y enfermedades del tejido conectivo, y eso se ven claramente en las distrofias por alteración o miopatías por alteración del colágeno 6, como la distrofia de Ulrich, con debilidad muscular y contracturas, CK normal o levemente elevada, y la presencia de hiperlaxitud importante, que es lo que hace que se pueda confundir con cuadros de tipo solo de tejido conectivo, como el Ehlers-Danlos. Pero acá lo que hay además es debilidad muscular y contracturas, cosas que no se ven en el Ehlers-Danlos. Aquí tenemos que Anita, que tenía la hiperlaxitud distal, pero además tenía espina rígida y contracturas con una hiperlaxitud distal, típica de la enfermedad. La distrofia muscular merosina deficiente es una forma más frecuente de distrofia muscular congénita, donde se conjuga la presencia de debilidad, contracturas y la presencia, además, bueno, de inteligencia normal y la presencia de leucodistrofia y un porcentaje de epilepsia focal en un 30% de los casos. Aquí se ve la ausencia de merosina por la inmunohistoquímica. Las distrofias musculares congénitas con malformaciones cerebrales son muy poco frecuentes, son por alteraciones de la glicosilación del distroglicano, tienen trastorno de la migración cerebral con hipoplasia de tronco y cerebelo y agenesia del cuerpo calloso. Estarían los síndromes de Walker, Warburg, Fukuyama y músculo ojo-cerebro. El más severo de todo es el Barker-Warburg, que tiene una sobrevida muy baja. En cambio, el Fukuyama y músculo ojo-cerebro pueden llegar a la tercera, incluso más allá de la cuarta década, como el caso músculo ojo-cerebro. Un caso de la distrofia congénita de Walker-Warburg, que muestra las malformaciones cerebrales características con la lisencefalia en empedrado. Las miopatías mitocondriales presentan hipotonía severa en recién nacido primer año de vida, con curso progresivo, con hiperlactacidemia, que puede haber una secada aumentada, una resonancia con o sin alteraciones y una biopsia frecuentemente alterada. Las miopatías mitocondriales serían déficit de Cox, que puede ser forma benigna o severa, la depresión del ADN mitocondrial por déficit de timidinquinasa y encefalomiopatías como Kearns-Sayre. Las formas mitocondriales recién nacido y lactante, tenemos casos de depresión del ADN mitocondrial, en este caso por una mutación de la timidinquinasa que producen alteraciones como fibras rojas rasgadas y fibras cognitivas con, con un curso fatal
en todos los casos. La hipotonía congénita benigna es un diagnóstico de exclusión que solamente se puede asegurar cuando se ha descartado todo y cuando el niño ha tenido una recuperación completa de su hipotonía y debilidad muscular, con electromiografía normal, biopsia muscular normal y estudio genético absolutamente normal, que es lo que hemos visto en un grupo importante de niños. En el segundo caso, cuando hay solo debilidad muscular, es lo que vemos en preescolar y escolar, están las miopatías congénitas, atrofia muscular espinal, polineuropatías hereditarias, distrofia miotónica infantil y del adulto, la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de cinturas. Este es un cuadro muy interesante donde se ve la distribución de las distintas distrofias musculares, como en el caso del Duchenne y del Becker, con la subhipertrofia de pantorrilla, el compromiso de cinturas, especialmente de la cintura pelviana, pero también de la cintura escapular. Las formas de Emeridreifus, que es la húmero peronea, y las distintas formas, como la fascia escapulohumeral, las formas distales y las formas de cinturas, que son bastante frecuentes, pero que también hay que considerar que en esta forma de cinturas, entre comillas, de distrofia de cintura, también está la atrofia muscular espinal tipo 3, que da esa misma clínica. Y aquí están todas las proteínas del sarcolema de la parte extracelular, la matriz extracelular y la intracelular. Y las distrofinopatías son las formas más frecuentes que tiene el gen de enorme tamaño, que va a puede producir muchas mutaciones de diferentes tipos. Es importante saber de que hay distrofina también cerebral, lo que explica que un grupo de los niños con distrofia muscular de Duchenne tengan un grado de déficit intelectual. Y lo importante es que la mayoría de los casos se producen por deleciones o duplicaciones del gen, y se puede entonces ver si estas deleciones están dentro del marco de lectura que van a producir Becker o fuera del marco de lectura que van a producir Duchenne. Si pudiéramos hacer Western blot, podríamos ver que los niños con Duchenne tienen menos del 3% de distrofina en el tejido y los con Becker tienen más del 3% de distrofina en el tejido muscular. Y como ya lo había mencionado, afecta a 1 a cada 3.500 recién nacidos varones, tienen debilidad proximal con un signo Gauer positivo, céfalo parece importante y aumento de CPK 100 a 1000 veces los valores normales, con debilidad de flexores del cuello. Pueden además tener, como decía, retardo mental, ceguera nocturna y miocardiopatía. Y el diagnóstico está tanto por la parte genética, por las mutaciones puntuales o de lesiones, en la mayoría de los casos, o duplicaciones, y el estudio de la distrofina con inmunohistoquímica que muestra ausencia de distrofina en el músculo. La distrofia muscular de Becker es una forma más leve que se inicia generalmente a los 5 años. También hay pseudohipertrofia de gemelos con inteligencia normal, pero presencia más frecuente de miocardiopatía. Y no tienen debilidad en la musculatura del cuello, y la biopsia muscular muestra la distrofina, pero en grado menor. Una tinción más fina, o sea, más tenue de la distrofina en el músculo. También se puede presentar el Becker solo como intolerancia al ejercicio, esto hay que tenerlo en cuenta, o solo como hipercicemia exclusiva, o como miocardiopatía exclusiva. Los tratamientos que tenemos hasta ahora están los de Skipping, del Skipping 51, que ya está aprobado,
pero requiere todavía nuevos estudios para confirmar. Skipping del 53 y 45 en desarrollo hasta ahora los estudios, y estudios de tratamiento de mutación puntual sin sentido como el Ataluren, que ha demostrado efecto, especialmente en niños que al inicio de los estudios caminaban más de 350 metros, y el tratamiento final ya genético con microdistrofina, que ha sido recientemente aprobado en forma condicional por la FDA para niños entre 4 y 5 años. Y aquí el trabajo que permitió confirmar que el Ataluren es útil en los niños que caminan más de 350 metros, por lo cual fue aprobado por la EMA y está en uso, y lo hemos empleado incluso a nivel local en varios niños. La distrofia facioscapulohumeral es una distrofia relativamente frecuente que tiene una característica muy clara clínica que permite el diagnóstico, con una disparesia facial, una debilidad de cintura, una característica asimétrica del compromiso, con las escápulas aladas, que hacen relativamente fácil el diagnóstico. El diagnóstico genético es difícil, pero se puede lograr si se tiene el acceso a este estudio. Y hay una forma infantil que afortunadamente es muy poco frecuente, con cuadros severísimos asociados además de la parte muscular, hipoacusia sensorio neural y digenesia o desprendimiento de retina. La distrofia de Miri-Dreyfus tiene la tríada clásica de contracturas precoces, debilidad humero-peronea y miocardiopatía, con bloqueo AB que finalmente terminan en marcapaso. Aquí ven la contractura a nivel de codo, y que se diagnostica con la ausencia de hemerina y con el estudio genético que muestra la mutación a ese nivel. Hay muchas distrofias musculares de cinturas, son realmente un grupo muy, muy importante y que cada día se amplía más. Tenemos los defectos de la membrana nuclear, como la Dreyfus, que ya había mencionado, los autosómicos dominantes, que son los déficits de la amina AC, y los defectos que ya no están dentro de las distrofias de cintura, y propiamente las distrofias de cintura, que son la autosómica dominante y la autosómica recesiva, que tenemos la calpaína, la diferlina, sarcoglicano, que es la más frecuente, el fukutin related y la deficiencia de distroglicano, que van a dar distroglicanopatía, que no solo producen cuadros con compromiso cerebral, como vimos recién la distrofia muscular congénita, sino que también pueden producir distrofia de cintura relativamente benignas, leves, no severas, que con niños que mantienen la marcha después de la adolescencia. Aquí ven un cuadro bastante claro de la gran cantidad de distrofias musculares de cintura que existe hasta el momento, que por supuesto que no voy a mencionarlas una a una. La sarcoglicanopatia es una de las más frecuentes y tiene como signo clínico importante que se presenta como Duchenne-like, pero por supuesto también en mujeres, y eso nos puede orientar al diagnóstico, con debilidad muscular de cintura, escápulas aladas y pseudohipertrofia de gemelos, con un aumento importante de CK. Hay algunas distrofias de cintura atípicas, como la distrofia de esta
de la lámina C, que se puede presentar como leucodistrofia, como miocardiopatía, como displasia ósea. O sea, tiene diferentes formas clínicas. La forma de la cabeolina, que puede producir lo que se llama el síndrome del músculo ondulante, o sea, una miopatía, una distrofia bastante atípica, y la forma de Miyoshi, que puede dar una miopatía, una distrofia muscular distal. Eso como para que se sepa que existen formas atípicas de estas distrofias, que también tenemos que tenerla en cuenta para diagnosticarla. Como conclusión, podemos decir que la mayoría de las enfermedades neuromusculares se expresan en el primer año de vida, por lo cual el diagnóstico precoz es posible y mandatorio. La gran variabilidad clínica de las enfermedades neuromusculares obliga a descartar el amplio espectro de patologías mediante estudios histoquímicos, inmunohistoquímicos y genético completo, con laboratorios de histopatología y genética molecular. Sin embargo, la orientación clínica aceptada, que incluya anamnesis completa y examen neurológico acucioso, es fundamental para programar un estudio adecuado al paciente que permita lograr el diagnóstico específico en forma oportuna. Los nuevos estudios genéticos, como la secuenciación masiva de ADN, Next Generation Sequencing, y el análisis de exoma, han cambiado la historia de las enfermedades neuromusculares al permitir acceso rápido a diagnósticos que antes eran difíciles de lograr. Actualmente hay acceso a diferentes paneles comerciales que analizan muchos genes a la vez. En la era de los tratamientos genéticos y modificadores del gen en enfermedades neuromusculares, que están ya en aplicación mundial en atrofia muscular espinal y en Duchenne, el diagnóstico precoz es crucial, aunque está claro que aún no hay tratamientos curativos para las enfermedades neuromusculares. El tratamiento interdisciplinario y de rehabilitación integral que cautele tanto la función motora general como la función ventilatoria, alimentaria y cardíaca continúan constituyendo la piedra angular del manejo de los pacientes con enfermedades neuromusculares. Aquí estamos en un grupo de niños que reciben el tratamiento de skipping para distrofia muscular de Duchenne con algún efecto positivo, lo que indica que falta mucho todavía camino por recorrer para lograr la curación de las enfermedades neuromusculares, pero estamos en eso y esperamos que se entusiasmen con este curso. Muchas gracias.